En el invierno de 1259, los campesinos polacos encontraron algo inusual en sus campos, exploradores mongoles congelados hasta la muerte sobre sus caballos, tanto hombres como bestias, erguidos como esculturas de hielo, con los ojos devorados por los cuervos. Los lugareños no los enterraron. En cambio, montaron puestos de mercado alrededor de los cadáveres congelados, vendiendo sopa caliente mientras usaban a los muertos como macabras decoraciones. Los niños les lanzaban bolas de nieve, los perros orinaban sobre ellos. Un comerciante ingenioso colgó un cartel del brazo extendido de un mongol congelado que decía, pan fresco, no hecho de carne humana como la comida de los mongoles. Ya no era miedo. Era desprecio. Durante 20 años, Europa había tenido pesadillas con los mongoles. Pero ahora se habían convertido en atracciones de feria. Recordaban Lenica, donde los guerreros mongoles llenaron 9 sacos con orejas europeas. Recordaban las copas hechas con cráneos de niños. Recordaban los 100.000 caballeros masacrados en 3 días, sus armaduras tan inútiles como el papel ante las flechas mongolas. Recordaban las ciudades donde los únicos sobrevivientes eran los gatos, porque incluso las ratas habían sido devoradas por los refugiados hambrientos. Pero en 1259, cuando la Horda Dorada regresó a Polonia esperando otro festín de conquista, encontró algo que jamás había visto, un enemigo que había aprendido de sus pesadillas. Los mongoles estaban a punto de descubrir lo que ocurre cuando enseñas a campesinos pacíficos a ser monstruos. Ellos mismos habían creado a sus verdugos. La maquinaria de guerra mongola dependía por completo de sus caballos. Cada guerrero viajaba con entre 5 y 10 monturas, rotándolas para mantener la velocidad, bebiendo su sangre para alimentarse, usando sus pieles para armaduras y sus huesos para fabricar flechas. Un mongol sin caballos no era un guerrero, solo un hombre con pieles, perdido muy lejos de su hogar. Los polacos, bajo el mando del duque Boleslao el Casto, nombre que pronto resultaría irónico por lo que haría con los prisioneros mongoles, habían pasado 2 décadas estudiando la mayor debilidad de su enemigo. 3 meses antes de la invasión, las fuerzas polacas emprendieron la campaña de tierra quemada más extensa de la Edad Media, envenenaron pozos con cadáveres putrefactos, quemaron cada brizna de hierba en un radio de 80 kilómetros y esparcieron cal y arsénico sobre los pastos. Lo más diabólico, dejaron caballos de regalo, yeguas polacas hermosas infectadas con muermo, una enfermedad que se propaga entre los caballos como el fuego, causando abscesos llenos de pus en los pulmones hasta que los animales se ahogan en sus propios fluidos. Cuando el general mongol Noikhan cruzó el río Vístula en diciembre de 1259 con 30.000 jinetes, sus exploradores informaron algo perturbador: la tierra por delante estaba muerta. No conquistada, no abandonada, muerta. Cada aldea vacía. Cada campo, ceniza negra. Cada pozo, lleno de cadáveres de caballos hinchados. La población polaca había desaparecido como el humo, llevándose cada grano de trigo. Incluso habían desenterrado los cementerios para llevarse los huesos, negando a los mongoles la posibilidad de moler restos para obtener calcio. A la segunda semana, los caballos regalo empezaron a mostrar síntomas. Los caballos mongoles comenzaron a toser sangre, con el cuello inflamado por abscesos que estallaban y contagiaban al resto. Los mongoles, sin entender cómo se propagaban las enfermedades, movieron a los animales enfermos hacia la retaguardia junto con los sanos, extendiendo el muermo por toda la manada. En 3 semanas, morían cientos de caballos cada día, dejando tras de sí un rastro de muerte que los lobos seguían como un banquete en movimiento. Entonces comenzaron a actuar los fantasmas polacos. El duque Boleslao no reclutó caballeros, sino campesinos. Hombres que conocían los bosques, que podían moverse en silencio durante el invierno, que llevaban 20 años soñando con vengar a sus familias asesinadas. No eran soldados, eran cazadores, y recibieron instrucciones simples: maten mongoles como matarían lobos. Sin honor, sin piedad, solo muerte. Las tácticas eran tan simples como devastadoras. Los polacos esperaban a que las partidas mongolas acamparan, y atacaban en las horas más profundas del sueño, antes del amanecer. Pero no combatían. Solo degollaban los caballos y desaparecían en el bosque. Un guerrero mongol podía despertar y hallar a sus 5 monturas muertas, la nieve teñida de rojo, sin rastro del enemigo. Sin caballos, en territorio enemigo y en pleno invierno, ya estaba condenado. Solo tardaría unos días en darse cuenta. Una unidad mongola de 500 hombres despertó para encontrar todos sus caballos muertos, dispuestos en círculo alrededor del campamento como una advertencia grotesca. Los polacos lo hicieron tan en silencio que ni siquiera los centinelas lo notaron. El mensaje era claro:
podemos matarte cuando queramos. El impacto psicológico fue devastador. Guerreros que habían conquistado desde China hasta Hungría ahora temían dormir. Sabían que los mongoles viajaban ligeros, dependiendo del saqueo para abastecerse, así que los polacos comenzaron a dejar falsos depósitos de suministros, barriles de hidromiel, sacos de grano, carnes conservadas, todo envenenado con cicuta y acónito. No lo suficiente para matar de inmediato, sino para causar calambres insoportables y diarrea con sangre. Un capitán mongol, Bedar, escribió en su informe a Nogai Khan: el enemigo no está en ninguna parte y en todas partes. Conquistamos pueblos vacíos y gobernamos fantasmas. Mis hombres sangran por el recto y ven demonios. Los caballos se devoran las crines entre sí por hambre. Esta tierra está maldita. Para enero de 1260, la situación era desesperada. Los caballos que sobrevivían al muermo comían corteza de árbol, su propio estiércol y, al final, a otros caballos. Los guerreros, que antes bebían leche y sangre de yegua, veían ahora cómo sus monturas caían de hambre, demasiado débiles incluso para ser sacrificadas. La estrategia polaca funcionaba a la perfección. Habían convertido Polonia en un desierto que devoraba ejércitos. Entonces llegó Sandomierz, donde la trampa se cerró. El duque Boleslao había estado retrocediendo durante semanas, siempre un paso adelante, dejando tierras muertas y provisiones envenenadas. Los mongoles, reducidos a unos 15.000 combatientes efectivos de los 30.000 iniciales, lo persiguieron hasta la ribera del Vístula. Creían tenerlo acorralado. Se equivocaban. El duque había pasado 2 meses preparando algo especial, un campo de matanza diseñado específicamente para mongoles. La llamada batalla de Sandomierz no fue una batalla. Fue una carnicería disfrazada. Los mongoles encontraron al ejército polaco en formación clásica, caballeros al frente, infantería detrás, estandartes ondeando. Parecía una de esas batallas europeas formales que habían aniquilado 100 veces. Noikan ordenó su táctica habitual, fingir una retirada y atraer a los caballeros, para luego cubrirlos de flechas. Pero cuando la caballería ligera mongola fingió retirarse, los caballeros polacos no lo siguieron. Permanecieron firmes, escudos en alto, esperando. Los mongoles giraron para lanzar su lluvia de flechas, y entonces lo comprendieron. Sus caballos, ya debilitados, no podían galopar sobre las zanjas ocultas bajo una delgada capa de nieve y ramas. Las bestias se rompían las patas por docenas, arrojando a sus jinetes a fosas cubiertas con estacas afiladas untadas con excremento humano, asegurando infecciones fatales. La trampa estaba diseñada para neutralizar todas las ventajas mongolas. Mientras la caballería quedaba atrapada, ballesteros polacos emergieron de posiciones ocultas. Pero no apuntaban a los hombres. Disparaban a los caballos. Uno por uno, metódicamente, como si sacrificaran ganado enfermo. Los mongoles, viendo morir a sus monturas, comprendieron que ahora eran infantería, atrapados en tierra enemiga, en invierno, a cientos de kilómetros de cualquier apoyo. Entonces llegaron los campesinos. Miles de ellos, armados no con espadas sino con herramientas agrícolas, mayales, hoces, martillos. El duque Boleslao les había prometido una recompensa extraordinaria, una moneda de plata por cada oreja mongola, 2 por cada pulgar, y un ducado de oro por la cabeza de un comandante. Lo que siguió fue menos una batalla que una cosecha. Los guerreros mongoles, entrenados desde la infancia para luchar a caballo, intentaron formar círculos defensivos a pie. Pero estaban agotados, muchos aún sufrían los efectos del envenenamiento y llevaban armaduras diseñadas para combatir a caballo, no en tierra. Los campesinos los rodearon como hormigas sobre escarabajos moribundos. Usaban hoces de cosecha para cortar tendones, mayales para triturar cráneos y ganchos de podar para arrastrar a los guerreros al barro, donde los remataban con martillos y piedras. Un cronista polaco escribió: los tártaros no murieron como guerreros, sino como ovejas en tiempo de matanza. Nuestros campesinos trabajaron en equipos, convirtiendo el matar en un oficio, como trillar el trigo. La llamada cosecha de orejas, como se conoció, duró 3 horas. Algunos campesinos, más prácticos, cortaban ambas orejas pese a que el pago era por una sola, pensando que podrían vender las extras a cazadores menos afortunados. Otros recolectaban dedos mongoles para hacer collares que luego vendían a mercaderes como amuletos protectores. Los comandantes mongoles, identificables por sus camisas de seda y adornos de oro, eran mantenidos con vida solo el tiempo suficiente para negociar quién se quedaría con la recompensa por su cabeza.
Después eran decapitados con los mismos hachas usadas para sacrificar cerdos, sus gritos mezclados con canciones de trabajo campesinas. Era la cosecha que habían esperado durante 20 años, y cantaban mientras segaban. Noican sobrevivió, pero solo porque el duque Boleslao quiso que lo hiciera. El duque tenía algo especial planeado. El general mongol fue desnudado, untado con sangre de cerdo y obligado a cabalgar desnudo y de espaldas en un burro a través de 20 aldeas polacas, mientras los aldeanos le lanzaban estiércol y verduras podridas. En cada pueblo, se permitía a los locales cortarle una pequeña parte del cuerpo, una falange, un trozo de oreja, un dedo del pie, pero no lo suficiente para matarlo. Cuando llegó al último pueblo, le faltaban muchas partes pequeñas y suplicaba por la muerte. En lugar de eso, lo castraron con tijeras de esquilar ovejas y lo enviaron de regreso a la Horda Dorada con un mensaje: esto es lo que Europa hace ahora con los invasores. Mientras tanto, en Cressenbrunn, Austria, el rey Ottokar II de Bohemia llevaba a cabo su propia campaña de exterminio. La batalla de Cressenbrunn, en julio de 1260, fue distinta a la de Sandomierz, caballeros con armaduras pesadas contra la caballería mongola en campo abierto. Pero los bohemios habían aprendido tras 20 años de derrotas. Desarrollaron nuevas tácticas específicas contra los mongoles. En lugar de cargar, formaron cuadrados huecos erizados de picas, como fortalezas móviles. Dentro, mercenarios suizos con ballestas creaban zonas de muerte que los caballos no podían penetrar. Cuando las flechas mongolas rebotaban en las armaduras de placas mejoradas y sus cargas se empalaban contra las murallas de picas, comprendieron que sus tácticas tradicionales ya no servían. La caballería pesada bohemia, en reserva, esperó hasta que los caballos enemigos se agotaron en sus ataques inútiles y entonces contraatacaron. Estos no eran los caballeros de antaño que habían muerto en Legnica. Llevaban armaduras completas que las flechas no podían perforar, montaban enormes destriers que pisoteaban los ponis mongoles y blandían martillos de guerra diseñados para destrozar las armaduras lamelares. La matanza en Cressenbrunn fue tan completa que Ottokar ordenó a sus hombres dejar de cortar orejas, había demasiadas para contar. En su lugar, apilaron las cabezas mongolas en pirámides a lo largo de la ruta comercial entre Viena y Praga. Se erigieron más de 50 montículos, cada uno con entre 100 y 300 cabezas. Pero el destino más terrible aguardaba a los rezagados mongoles que huyeron hacia los Cárpatos. El invierno en esas montañas era despiadado, incluso con suministros. Los 3000 supervivientes que escaparon de las matanzas quedaron atrapados en los pasos montañosos, sin comida ni caballos, con temperaturas de 30 grados bajo cero. Los pueblos polacos y húngaros de montaña habían sido advertidos. Bloquearon los pasos con árboles caídos, destruyeron puentes y esperaron. El hambre en las montañas sigue un patrón conocido: primero el cuero, cinturones, botas, sillas de montar, luego los caballos congelados, después la corteza de los árboles, agujas de pino, y finalmente, en la cuarta semana, los unos a los otros. Una patrulla húngara halló un campamento mongol donde los ocupantes claramente se habían devorado entre sí. Los cuerpos estaban desmembrados con la misma precisión que usaban con las ovejas, los grandes músculos retirados, los huesos quebrados para extraer la médula, e incluso la piel cocinada como corteza crujiente. Los sobrevivientes habían establecido reglas: primero se comían a los enfermos, luego a los heridos, y después sorteaban entre los sanos. En el diario de un guerrero mongol, recuperado de su cadáver congelado, se leía: nos comimos a Timur ayer. Fue mi hermano de armas durante 6 años. Su hígado estaba enfermo, negro y manchado, pero igual lo comimos. Mañana me comerán a mí. Estas montañas están llenas de demonios con rostro de campesino. Los aldeanos realmente esperaban y observaban. Cuando los grupos mongoles estaban lo bastante debilitados, los atacaban con arcos de caza y lanzas para jabalíes. Pero la mayoría de las veces solo dejaban que el invierno hiciera el trabajo. En primavera encontraban mongoles congelados, perfectamente conservados, con el rostro congelado en expresiones de agonía. Les quitaban todo lo valioso: armas, armaduras, oro, piezas dentales, y los dejaban para los lobos. Algunos pueblos desarrollaron una economía macabra alrededor de los cadáveres, extraían tendones para cuerdas de arco, cabello para pinceles y cráneos para copas. Una amarga inversión del destino, pues los mongoles habían hecho lo mismo con los europeos en Legnica. En cada hogar había tazones hechos con cráneos mongoles, usados especialmente en días festivos. Los pocos cientos que lograron cruzar las montañas enfrentaron un último horror: los mercados de esclavos. Los venecianos, siempre prácticos para el negocio, establecieron un comercio floreciente de prisioneros mongoles.
Pero ya no eran guerreros, eran sobrevivientes famélicos, mutilados, que habían recurrido al canibalismo. Los compraban por casi nada a campesinos húngaros y los vendían a los mamelucos egipcios, quienes encontraban irónica satisfacción en esclavizar a los hijos de quienes habían esclavizado medio mundo. Los barcos negreros eran infiernos flotantes, los prisioneros iban encadenados en bodegas, alimentados lo justo para no morir antes de llegar. Muchos enloquecieron por la inversión del destino. Los niños recibían trato distinto, los varones menores de 10 años eran castrados y vendidos como eunucos para custodiar harenes, con una tasa de supervivencia de 1 entre 3. Los que vivían eran entrenados para olvidar que alguna vez fueron mongoles, criados para servir en los palacios de las mismas civilizaciones que sus padres habían intentado destruir. Las niñas mongolas eran vendidas a burdeles del Mediterráneo, anunciadas como hijas de conquistadores para clientes que disfrutaban dominar a la descendencia de antiguos guerreros. El mercader veneciano Marco Sañudo escribió: los tártaros son malos esclavos. Se niegan a trabajar, atacan a sus capataces con los dientes como perros salvajes, y muchos se ahorcan con sus propias cadenas. En Polonia, el duque Boleslao ordenó construir un monumento especial hecho con huesos mongoles. En el sitio de Sandomierz, los campesinos polacos levantaron una iglesia cuya argamasa se mezcló con polvo de huesos enemigos, sus paredes decoradas con cráneos dispuestos en forma de cruz y un altar de piedra sobre el lugar donde había sido castrado Nogai Khan. La llamaron la Iglesia de la Venganza Divina. Permaneció 2 siglos, hasta que fue destruida por clérigos avergonzados que la consideraron poco cristiana. El impacto militar fue inmediato y decisivo. De los 30.000 invasores mongoles, apenas 500 regresaron a la Horda Dorada, muchos mutilados, contando historias de tierras envenenadas y enemigos sin honor. Pero Europa aún no había terminado. La noticia de las victorias desató en todo el continente lo que los historiadores llamarían la cacería mongola de 1261 a 1263. De pronto, cada señor feudal quería cabezas mongolas en sus murallas. Cazadores de recompensas se especializaron en rastrear rezagados. Los caballeros teutónicos enviaron patrullas de limpieza por Europa del Este para erradicar cualquier campamento mongol, practicando una brutalidad creativa, capturaban exploradores, los cubrían de brea, los incendiaban y los enviaban de vuelta como antorchas vivientes hacia sus propios campamentos. El barón húngaro Bela prefería empalarlos, alineando las fronteras con cuerpos en estacas. La Horda Dorada intentó una última represalia en 1262 con 10.000 jinetes, pero apenas avanzaron 50 kilómetros antes de descubrir que los campesinos polacos habían creado un sistema de alarma temprana con campanas de iglesia. En pocas horas, cada aldea en un radio de 80 kilómetros sabía que los mongoles se acercaban. La tierra fue incendiada a su paso, los pozos envenenados y grupos de campesinos montados los seguían constantemente. Ya no eran campesinos indefensos, eran lobos entrenados. Habían adoptado las tácticas de los mongoles, pero con mejor conocimiento del terreno. Atacaban de noche, mataban centinelas, robaban caballos, envenenaban provisiones y desaparecían entre los bosques. El comandante mongol Bunday escribió: no luchamos contra un ejército, sino contra la tierra misma. Cada árbol esconde un arquero. Cada río está envenenado. Cada aldea está vacía, pero nos observa. Mis hombres temen dormir, comer o beber agua. Esto no es guerra, es ser digerido lentamente por un país hostil. Tras 2 semanas de ese tormento psicológico, los mongoles se retiraron. Mientras huían, los campesinos los siguieron, eliminando rezagados. El insulto final llegó en la frontera: niños polacos, algunos de apenas 7 años, arrojaban piedras a los invasores mientras cantaban canciones burlonas sobre los valientes jinetes que huían de granjeros. Los mongoles, que habían conquistado los mayores imperios de la tierra, eran ahora objeto de risa infantil. La Horda Dorada jamás volvió a intentar invadir Europa Central. La transformación era total. En 1241, Europa temblaba ante los jinetes mongoles como ovejas ante lobos. En 1263, los campesinos europeos llevaban collares de huesos de dedos mongoles y bebían en copas hechas con sus cráneos, mientras sus hijos jugaban caza al tártaro usando cascos de guerreros muertos. Los invencibles se habían vuelto presa. Los conquistadores se habían convertido en mercancía. Y el terror de las estepas había aprendido a temer el sonido de las campanas cristianas. El mito de la invencibilidad mongola había muerto, asesinado por campesinos con orcas que aprendieron que el secreto para vencer a los monstruos era volverse algo peor.
Las historias viajaron por la ruta de la seda, grandes guerreros derrotados por agricultores europeos, generales castrados, niños vendidos, huesos convertidos en mortero para iglesias.